Pues, doctora Citlali, como decían en los 30, 40, a Hollywood, de aquí a Hollywood, ¿eh? Bienvenida, bienvenida, Citlali, con un tema que hoy es, híjole, yo creo que es uno de los retos más grandes, poder lograr transformar nuestros hábitos. Te escuchamos. Gracias, Pati. Pues básicamente es el principal reto que tenemos, porque hemos visto que cuando vienen amenazas grandotas como en la que estamos ahorita, pues no hay más que volver al origen, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir esta rutina de transformar hábitos para el bienestar, pero como ya dijimos, y no lo vamos a dejar de decir, es mediante la educación y la conciencia para que de manera libre usted siempre elija lo que es mejor. ¿No? Okay, muy bien. Y se me ocurre mucho pensar, o sea, cuando estaba preparando y leyendo las estadísticas y ya sabes todo esto que hay sobre obesidad y sobrepeso en todo el mundo. Además, lo que apasiona cuando empiezas a hablar de tu tema, del que te guste, pues se queda uno picado y lee de más y bueno. Pero fíjate, Pati, o sea, por ejemplo, México, nuestra raíz, no es de personas obesas. En teoría no. No es de personas obesas. Cuando empezamos a cambiar y a imitar la cultura de otros pueblos, de otras naciones, de otros países, vino con nosotros la obesidad y el sobrepeso y obviamente las comorbilidades. Pero hay que ponernos a pensar que México no es un país de obesos. La gastronomía mexicana ya es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, bellísimo. Y ¿qué tal que volver al origen, a lo que es nuestro, nos ayuda y es la principal estrategia para prevenir el síndrome metabólico? Wow. Hablando de obesidad, de sobrepeso y de todas esas cosas, porque estaba yo pensando mucho y decía, bueno, pues es que realmente en esto que decíamos, no necesitas tanto dinero para poder alimentarte sanamente. Antes se intercambiaban por el cacao, verduras en el mercado de Tenochtitlan, verduras, frijol de diferentes variedades, el chile, muy mexicano, o sea... Y con un montón de ventajas para... Las abuelas sabían qué darte para nutrirte y los abuelos sabían trabajar la tierra. Sí, claro. Entonces, el secreto para que podamos tener una buena nutrición está en consumir alimentos reales y aprovechar los beneficios de la naturaleza. Quiere decir que, por ejemplo, el maíz tan propio de nuestro país, en sí no es el que engorda, pues no es el que me conflictúa en mi metabolismo. El maíz como oriundo de estas tierras es benéfico para mí, que era su habitante original. Claro, porque sobre todo la naturaleza es sabia y a ti, mexicana, te da, a través de la diversidad de alimentos que hay en Oaxaca, en Chiapas, en cualquier estado de la República, los alimentos que son buenos para ti, por eso crecieron en esa tierra. Y la naturaleza te los ofrece con las temporadas del año. Cuando hay más invierno, hay más vitamina C, porque lo tienes que aprovechar, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, si volvemos a ese origen, si de verdad nos ponemos a ver y hacemos nuestra alimentación, voy a insistir, Pati, en la comida real, porque actualmente con este concepto que ya dijimos que en Aprender a Envejecer no vamos a ocupar dieta, porque eso implica imponerle algo. Entonces, cuando nosotros ponemos atención y decimos, bueno, realmente, ¿en qué alimentos debería yo de basar mi alimentación? En alimentos reales, que no tienen que ver con polvos. Hay gente que desayuna, come y cena polvo. Y de pronto creen que están en un esquema alimenticio bueno. O hay quien nada más está comiendo pura carne o quien más está comiendo puras verduras porque creen que con el agua de la lechuga pues es suficiente nutrirse. Y ese es todo un tema. Chispas. Ahora, nos descubriste. Vamos a decir rápidamente que pues en México somos de hacer fiestas, nuestras festividades tienen que ver con la alimentación. Nuestros folgorios, porque es sagrada. Y si nosotros lo vamos introduciendo a nuestro pensamiento como que la alimentación es sagrada, tiene que venir de la tierra que es sagrada para meterse a mi cuerpo que es sagrado, pues entonces va a cambiar el concepto en el que yo sé cómo me estoy llamando y cómo estoy llamando a las personas que me rodean. Entonces, si recordamos un poquito, en el programa pasado mencionamos 3 enemigos tremendos, que era azúcar, harina, refinada y sal. Y sal procesada, Y hoy, porque vamos a hablar del tema de colesterol y triglicéridos altos en sangre, vulgarmente llamado dislipidemia, ¿no? Entonces, vamos a invitar a otro enemigo más, que son los alimentos fritos.
Entonces, enemigo le llamas. Enemigo completamente. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y ¿Por vamos qué? a irlo dejando poco a poco. Ya hemos visto que no es fácil deshacernos de esto, porque culturalmente lo hemos aprendido desde pequeños. Entonces, poco a poco vamos agregando a algunos enemigos que digamos, bueno, pues si sabes que te hace daño, lo vas a ir consumiendo cada vez menos. Y en esta ocasión, pues van a ser los alimentos fritos y vamos a platicar por qué hacen daño y qué es esto de la dislipidemia. Pero pues platícame, ¿por qué hacen daño los fritos? Entonces, mira, la grasa en las arterias, en el calibre de las arterias, se pega en las paredes. Entonces, haga de cuenta que esto es una manguerita y se le va pegando la grasita, la grasita, la grasita, hasta que decimos disminuye la luz del diámetro de las arterias. En otras palabras, disminuye el flujo sanguíneo que irriga a diversos órganos. El principal es el corazón y el cerebro, en segundo lugar. Y con esto tenemos la consecuencia de tener infarto agudo de miocardio y evento vascular cerebral, enfermedades terribles y discapacitantes. ¿Ok? ¿Cuándo llega la costumbre de freír todo? Pues en realidad no sabemos exactamente cuándo, pero empezamos desde que empieza este tema de estar copiando alimentos extranjeros. Y hay un punto importante. Debes saber que para poder empezar, ¿cuáles son el nivel normal de triglicéridos, colesterol que usted debe tener? Para fines prácticos son colesterol menos de 200, triglicéridos menos de 150. En esto hay moléculas buenas de colesterol, que si usted tiene más altas esas moléculas buenas de colesterol, va a disminuir el riesgo cardiovascular, o al revés, si tiene si tiene altos los niveles de mal colesterol, entonces va a aumentar el riesgo cardiovascular. Okay. Y eso entra a mi cuerpo vía alimentos. Vía alimentos. Fritos me hacen mucho daño. Fritos. ¿Y carne grasosa? Por ejemplo, en México, carnitas, barbacoa. De ahí va la siguiente ola de recomendaciones que vamos a ocupar, que es no fría los alimentos. Elija mejor asarlos a la plancha o hervirlos. Y si tiene alguna rejita, puede ocuparlos, y ya que decidió ponerle algún aceite, la Asociación Americana del Corazón recomienda que sea de origen vegetal el aceite que se utilice y que de preferencia sea un spray para que sea menos el consumo. Entonces, y si ya lo va a usar, de todas formas, usar una rejita para estar filtrando la grasa. A ver, ¿y si yo le pongo unas gotitas de aceite de olivo? También está bien. O sea, es parte de las recomendaciones. Y también es... Pero creo que no hay que dejar que se queme, que creo que ese sería el gran secreto, ¿no? Precisamente, si se quema, ya no es tan benéfico. Entonces se tiene que poner nada más para que no se pegue el alimento. Exactamente. No para que nade en él. Y también puedes utilizar jugos de frutas y marinarlo, como por ejemplo, para que no se te pegue, le pones un poquito de jugo de naranja, un poco de jugo de limón o algún vino, un vino blanco, un vino tinto, que tampoco a veces son muy caros, hay de todos tipos, y se puede ocupar muy bien para que no se le esté pegando. Escurrir los alimentos y evidentemente escoger mucho los que tengan menos grasa y menos sal. Ok, entonces, no grasoso, preferir asado, hervido. ¿A la plancha? Y a la plancha. Escurrir. Escurrir, poner poquitito aceite de origen vegetal. Exactamente, en aerosol. O en aerosol, de preferencia, si no se puede, bueno, pues hay que usarlo como bien has dicho. Y finalmente, tomar en cuenta que entre menos lo consuma, mi cuerpo va a estar mejor. Exactamente. Eso es buenísimo. Entre menos lo consumas. ¿Entre menos qué? Lo consumas mejor. Mejor.